seguimiento a lo que se está hablando. Entonces, muchachos, no se les olvide estar logueados en Cormorán. Ya deben de estarlo porque vamos a hacer de entrada aquí un quiz que va a ser sobre el aula, porque es que lo del aula es tan importante. La comunicación es tan importante que hay que recalcarlo muchísimas veces. Entonces, este es el grupo de 1 a las 10 de la mañana y esta es la interfase que ustedes ven. Sí, muy buenas, alguien que realimenten, me están escuchando, me están viendo, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Muchachos, aquí está el tinto. Tinto bien caliente, buen café. Ustedes no se les olvida alistar su tinto porque eso de estar frente a la pantalla no es fácil. La actividad física es mínima, hay una constante tendencia al sueño, a quedarnos dormidos. Yo sé que muchos ya se han quedado dormidos sobre el teclado, por eso los invito al tinto. Pero el tinto tiene que ser caliente para que haga su efecto, para que lo cumpla, ¿no? Recordemos que es el lenguaje de programación llamado Java. Dicen los autores que surgió del hecho de que todos se reunían a tomar tinto y pedían Java. Supuestamente es un tinto bastante fuerte y que un día buscándole nombre al lenguaje llegaron a la conclusión que el mejor nombre era ponerle Java, precisamente por la cantidad de tintos que se habían tomado para poder trabajar sobre este lenguaje de programación. Aquellos que no entienden lo del tinto, no se preocupen, cuando salgan a trabajar y después del almuerzo van a entender por qué es tan necesario el tinto y debe ser caliente para que haga un buen efecto. Bueno, muchachos, estamos aquí en el aula y recordemos que el principal medio de comunicación que nosotros vamos a tener son los mensajes. Los mensajes es lo que se despliega aquí en esta zona alta cuando usted ingresa al aula o cuando le hace clic aquí a este botón que dice Semana Actual 1, ¿sí ve? Uno le hace clic ahí, es lo mismo que entrar al aula e inmediatamente se despliega. Usted, aquí no tengo ningún mensaje, nadie me ha escrito nada, nadie me ha comentado nada, pero qué bueno sería encontrar mensajes de ustedes aquí de todo tipo, ya que este es la zona de realimentación para mí más importante. Por aquí en vistos están aquellos mensajes que yo he creado o que yo ya miré que ustedes me enviaron y lo mandé aquí a la carpeta de vistos, ¿no? Hay 3 pestañas, mensajes nuevos, mensajes vistos, ¿sí? Donde está lo de la foto, donde está lo de las preguntas abiertas que dice claramente que si usted se encuentra en un taller con preguntas abiertas, recuerde que es para que escriba todo el método para llegar a la respuesta. No digite solo la respuesta, porque eso no vale. Por aquí hay algo que nos recuerda que no hay que enviar correos, sino mejor publique mensajes, lo que estamos precisamente hablando aquí. Y la tercera pestaña, esta es la más importante de todas, porque aquí están los mensajes que usted tiene en línea, que le dirige a alguien, y otros mensajes que usted pues tiene por ahí que alguna vez escribió y que ya están fuera de línea o que no ha querido publicar aún. ¿Listo? Y aquí está el botón crear mensajes. Aquí le dice crear mensajes, una ventana emergente me acabó de parecer. Importante las fechas, usted dice del 9, he pensado en que se quiten estas fechas y simplemente se manejen de otra forma, pero bueno, aquí va desde el 9 de abril hoy y deme tiempo, si es para mí, deme suficiente tiempo, deme más de una semana. Y ojo con este inactivo, activo, mire, sí, están mirando activo, inactivo, aquí lo estoy oprimiendo varias veces. Si usted lo deja inactivo, nadie lo va a ver. ¿Para qué se usa este inactivo? Pues usted ya tiene listo su mensaje, se lo va a dirigir a alguien, pero no quedó seguro de algo. Entonces probablemente usted lo deje inactivo y lo guarde esperando a averiguar algo para luego sí publicarlo, pero aquí no se lo olvide activo. Póngale un título, póngale aquí el texto, lo que usted me quiera decir a mí o a sus compañeros, a quien sea, ¿sí? Y si quiere una imagen, mira aquí el icono, ¿sí ve? Y le hace clic y siempre ver servidor. Y en ver servidor pues salen las imágenes que usted alguna vez ya publicó, ya puso allá, algo, ¿cierto? Entonces vamos a poner imágenes que yo uso mucho, por aquí está, ¿no? Esta imagen. Ya la puse, pero también puede poner un archivo, ¿no? Entonces vamos a escoger este texto ver y nos vamos aquí por el enlace, el icono de enlace, mírelo aquí. Aquí dice vínculo, sí, usted le hace clic aquí y ver servidor, ¿no? Y aquí puede subir el archivo, sí, estamos mirando. Sí, tenemos la ventana verde que están saliendo ahí todos los archivos. Sí, sí, señor. Subir archivos y lo va a subir, pero yo aquí tengo varios, escojo uno y le digo aceptar y ya tengo aquí el enlace, mírenlo aquí para que lleguen a ese archivo.
Bien, en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior están los criterios para definir a quién quiere enviarles este mensaje. Si le dice usuarios, observemos, sale todo, sale el profesor, yo soy el primero en salir. Si usted quiere que yo lo vea, mire, lo pone ahí. Pero si quiere agregar a alguien del grupo de las 8 de la mañana, por aquí abajo están. Este es el grupo, un momentico, un momentico, no veo el grupo de las 8 de la mañana. ¿Este qué grupo es? Ese es el de las 10. Bueno, aquí está el de las 10. Y, y, y ¿por qué no veo el otro grupo? Un momentico, usuarios de 1. Ahí solo están saliendo los del D1, no puede ser. Ah, es que no veo en la parte inferior, un momento. Un momentico, ¿por qué? O ya están todos ahí. El asunto es que usted le puede dirigir este mensaje, bueno, ahí está, B1, a cualquier usuario, ¿sí? Incluido, mira, aquí estoy, solamente estos 3 personas van a ver su mensaje si usted lo guarda, ¿sí? Entonces, esto es un criterio por usuarios. Otro criterio es por sus grupos de estudiantes, equipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí sale Juan Esteban Castillo. Si usted le dice guardar, no solo Juan Esteban lo va a ver, los compañeros del grupo de Juan Esteban que pertenecen al grupo GC886, ahí se ve, todos los 3 lo van a ver, ¿cierto? Este mensaje. Y también puede hacerlo a grupos de clase. Entonces usted dice, no, es que quiero que el grupo de 1 y B1 lo vea y guardar, ¿no? Como profesor pertenezco a estos grupos, luego cuando usted escoja un grupo de estos, tenga en cuenta que yo también lo voy a ver. ¿Listo? Bien, así se crean los mensajes, que es nuestro principal medio de comunicación. Los mensajes salen aquí. Cuando usted me deja un mensaje, lo nuevo me aparece aquí. Ahorita no tengo nada. Y yo tengo por política responder lo más pronto posible a esos mensajes. Por eso yo los invito a participar, a preguntar, a averiguar con los mensajes. No le dé miedo a usar los mensajes. Recuerde que ese es el canal de comunicación con el profesor. Y es importante que usted lo use, que eche mano de él, ¿no? Bueno, entonces ya vimos aquí publicar mensajes. Este es nuestro medio principal, ¿no? O sea, yo llego, entro al aula y me encuentro con su cara ya inmediatamente y puedo leer inmediatamente cualquier cosa que usted me haya dejado allá, ¿no? Bien, voy a continuar entonces. Otro medio de comunicación que sigue, por ejemplo, los foros, ¿sí? Estos se llaman foros abiertos porque hay foros que son evaluables. Estas son las actividades evaluables. Aquí está laboratorio de exámenes. Yo no uso los foros, por eso no sale. Pero si usted se va por foros, esos son los foros libres. Usted puede crearse una conversación en cualquier momento. Hay que ponerle un título y hay que ponerle acá un texto. Y aquí está el icono para imágenes, pero acá está para archivos, para videos de YouTube, cosas así. Y aquí sí, en los foros sí nomás hay 2 opciones, ¿no? Con el grupo B1, con el grupo D1 y lo guardo. Entonces, solamente tenemos las 2 opciones con grupos. Y usted puede decir con cuál de los 2 grupos. Esto con el tiempo también va a tener las 3 opciones, pero por ahora usted nomás tiene esa opción. ¿Para qué se usan los foros? Pues a veces en los talleres surgen preguntas, a veces me las hacen y entonces yo les digo, mire, le hago esa pregunta por los foros para responderle a todo el mundo por allá, crees un foro para todo el mundo. Y la persona que crea el foro hace la pregunta y la pone allá y yo respondo para que todos puedan ver la respuesta. O sea, este es otro medio de comunicación. Siguiente medio de comunicación, compartir archivos. Aquí salen archivos compartidos conmigo. Todos estos archivos los he subido yo y los he compartido con los grupos. Como yo pertenezco a los grupos, pues los he compartido conmigo mismo, ¿sí? Bien, y aquí está la pestaña mis archivos compartidos. Estos son los archivos que yo he subido a diferentes destinos, ¿sí? Para que lo vean ciertas personas. Aquí están todos. Y por aquí le puedo decir subir, ¿sí? Y le pongo un título y le pongo una descripción al archivo. Aquí lo selecciono, lo arrastro. Y miren nuevamente las mismas opciones que mensajes por usuarios. Y aquí salen todos los de los grupos de las 10 y de las 9 de la mañana, ¿sí? Usted quiere compartir un archivo con Juan Pablo Ramírez, exactamente, entonces le dice guardar y solamente él va a ver el archivo. O lo puede compartir con un grupo de clases. Si lo hace así, entonces usted escoge, por ejemplo, a María Fernanda Burgos y lo está compartiendo con los compañeros de ella, no solamente con ella, sino los de su grupo de clase. ¿Listo? Pero bueno, puede escoger más grupos porque usted dice, no, quiero a mis compañeros del D1 también, porque esto no me baja un momentico. No entiendo por qué esto no me baja, por
que no me baja. Vamos a esperar a ver otra vez. B1. Solo me lo está compartiendo así. Bueno, tocará revisar eso. Y grupos. O sea, usted dice quiero que lo vea D1 y que lo vea B1, el grupo de las 10 de la mañana y el grupo y guardar. ¿Listo? Entonces tenemos los archivos. Y finalmente, como último recurso de comunicación, entonces tenemos los correos, ¿sí? Por aquí están los correos. Por aquí están los correos. Aquí está para el grupo D1, para el grupo B1, todos, si los quiere ver todos, mira aquí abajo están todos, ¿sí? Y claro, usted debe escoger todos, ¿sí? O algunos. Es claro que Castillo Juan Esteban no está registrado, allá por registrarme, que siga por allá. Es claro que Juan Diego Herrera no está registrado, que siga por allá. ¿Listo? Y bueno, y aquí entonces, como siempre, pone un asunto y pone una carreta y aquí tiene nuevamente el icono ¿cómo es? Para subir imágenes, ¿no? Mire, ver servidor. Cancelo esto y aquí estoy yo también, incluso me puede incluir a mí si requiere y enviar ese correo. Al correo recurrimos por tiempo, ¿no? Cuando usted necesita que el profesor se entere rápido o que alguien se entere rápido, vamos al correo, ¿sí? Entonces, muchachos, esto no se les olvide, al correo, ¿no? El correo es cuando hay presión de tiempo, cuando se necesita rápido, ¿sí? Porque ahí sí nos enteramos inmediatamente. De resto, todo se va por mensajes. Listo, ya vimos esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos. ¿Cómo? El material guía, mírelo aquí a la izquierda. Carga, corriente, tensión y potencia, PDF. Mírelo aquí. Aquí está. Sí, el material está a la izquierda, donde está el libro. Sí, elementos de circuito, leyes. Hoy el tema son precisamente estos dos hoy. Hoy estamos con estos dos temas. ¿Listo? Bueno, fuera de eso, pues están los archivos. ¿Listo? Bien, muchachos, vamos a continuar y vamos a continuar ya. Profesor. ¿Sí? No, como para comentarle esto, no sé si la escuela se comunicó con usted, yo intenté registrarme el día de ayer y pues la cuestión es que surgió un problema de que alguien dentro de la plataforma se registró con mi número de cédula. Entonces yo mandé carta a la escuela para ver qué sucedía y pues... Venga, Juan Esteban, ¿a usted le llegan los correos de la escuela? Sí, señor. Si le llegan los correos de la escuela no tiene ningún problema, solamente entre ya y ponga, olvidé mi contraseña. Ah, no, no, señor, es que no tengo ningún correo registrado dentro de esa plataforma, ¿sí? Espere, mire una cosa, ¿alguien... ¿cómo es su apellido? ¿Cómo es su apellido? Castillo Luz. Castillo. No, usted no está ni registrado. Castillo, mire, aquí lo estoy mirando. Mire, figura sin correo, usted no está registrado. Exacto, profesor. Alguien se equivocó y colocó el número de cédula mío, entonces... Pues, no es eso, sino que tal vez usted... Se tiene que meter el código. Allá le piden los puntos, se tiene que meter los puntos que lleva la fecha. ¿Qué más le piden allá? Los 4 nombres, le piden la tarjeta o la cédula, con lo que usted haya presentado a la UIS. ¿Qué más se le pide allá? No me acuerdo qué otra cosa. Debe definir un correo, ¿qué más es? El género lo debe definir y ya, ¿no? Y ya, pero tiene que digitar el código de estudiante y tiene que a los procesos sensibles.
Muchachos, quedan 26 segundos. Pero no se acabó la última pregunta. Muchachos, quedan 10 segundos. Una pregunta, ¿uno puede revisar en qué le quedó mal exactamente? Claro, mira, mañana ya pueden entrar y ya pueden ver cuál es la respuesta correcta, ¿listo? Pero en todo caso se puede mirar, si quiere para el final de clase miramos rápidamente, ¿listo? Bueno, muchachos, finalizó el Entonces se quedó colgado. Ya finalizó el primero, muchachos. Venga, esto, quien esté hablando, sí, Alejandro, mire, esto, existe eso del 20%, ¿no? El 20% es para todos esos casos. Si sacamos 30 quizzes, la quinta parte de 30 es 6, ¿sí? Las 6 quizzes no se van a tener en cuenta, ¿sí? Las 6 notas más bajas no se van a tener en cuenta, ¿sí? Y es para esos casos, ¿no? Que preciso se cayó el internet, que preciso algo ocurrió. Es para esos casos, ¿listo? Mantengámonos. Bueno, vamos a continuar, muchachos. Tenemos que seguir porque el tema hoy es largo y hay tema para continuar. Hay un quiz más adelante. Van a haber muchos quizzes porque van a ser 2, 3 por clase. Bien, muchachos, entonces empecemos nuestro tema. Vamos a empezar con el tema de carga. Un poquito retiro aquí que es a la vez estorba. Cerramos el micrófono, por favor, por allá. Bien, vamos a empezar con el tema de carga eléctrica. Pues carga eléctrica es una propiedad, como es intrínseca de la materia. No tenemos explicación para eso. Sabemos que hay dos partículas, uno se llama el electrón, otro se llama el protón, y a ellas las rigen dos leyes iguales, se repelen, fuerza de expulsión entre ellas, iguales se repelen, diferentes se atraen, ¿cierto? Y los humanos hemos echado mano de esta propiedad, ¿cierto? Para sacarle provecho a esto de la energía eléctrica. Casi que la civilización está montado sobre esto, ¿no? Casi que todo es energía eléctrica para hacer funcionar todo. Bueno, la energía eléctrica es una y la otra energía pues es el petróleo. Estos son los dos sobre los cuales tenemos los humanos, toda nuestra civilización funciona sobre ellos. De aquí sacamos la energía para hacer todo. Bien, alguien alguna vez haciendo sus experimentos, cuando apenas comenzábamos a estudiar este fenómeno, hizo pasar una cantidad de electrones por un cable y él dijo que lo que había circulado por ahí era un columpio por segundo, así lo definió, ¿no? De una manera bastante como empírica, complicada para la época, pero él dijo, eso es un columpio. Bien, con el tiempo se pudo saber que lo que el señor había llamado columpio era un conjunto de 6,24 por 10 a la 18 electrones, ¿no? 6,24 por 10 a la 18 electrones es la carga de un columpio. Así quedó, ¿no? De manera indirecta, porque este señor no tenía la opción de medir cuántos electrones iban por ahí, era imposible. Con el tiempo se logró establecer eso, que él se había referido a ese valor 6,24 18 por 10 a la 18 electrones. Entonces un conjunto de esa cantidad de electrones se conoce como un columpio. Entonces, si un columpio son 6,24 18 por 10 a la 18 electrones, entonces un electrón, ¿qué carga tiene? ¿Cuántos columpios tiene? Lógico, pues ahí va la división, el inverso, y entonces se supo que un electrón tenía menos 1,6021 por 10 a la menos 19. No, mira, aquí está el menos. Columpios. O sea, un electrón tenía una carga muy pequeña porque tiene exponente de 10 a la menos 19, pues como era de esperar, ¿no?
Entonces a unos normalmente le dan este numerito y uno no entiende muy bien de dónde sale. ¿De dónde salió? De un señor que un día definió que un columpio eran esta cantidad de electrones. ¿Sí? 6,24 por 10 a la 18 electrones. Esa cantidad de electrones es un columpio. ¿Sí? Y de ahí pues se pudo saber, bueno, si toda esa cantidad de electrones, un columpio es un electrón, ¿qué carga tiene? Pues ahí sí con regla de 3 se sacó y se encontró este valor, pues que es muy pequeño, claro. La pregunta que surge es, bueno, ¿cuántos voltios hay en un columpio? Podría preguntar alguien, ¿no? Entonces la respuesta es depende. Supongamos que usted tiene una esfera y logra meter aquí un columpio, o sea, 6,24 por 10 a la 18 electrones. O supongamos que usted tiene esta esfera más grande y logra meter también un columpio en ese volumen. O todavía más grande y logra meter un columpio en ese volumen. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién tiene más voltios? Entonces, ¿qué es eso de los voltios? Los voltios son la fuerza de expulsión, ¿sí? Es las fuerzas que existen entre las cargas. Es claro que si los electrones están mucho más densos como en la esfera de la izquierda, es claro que aquí va a haber mayor voltaje, porque están más comprimidos y al estar más comprimidos y ser cargas iguales, las fuerzas de expulsión son mucho más altas. Y es claro que aquí en la esfera más grande va a haber menor voltaje, menos fuerzas de expulsión. La razón, el columpio está en un volumen mucho más grande. Entonces, a la pregunta de que cuántos voltios hay en un columpio, la respuesta es que uno puede lograr cualquier voltaje con un columpio. Puede lograr 10.000 voltios como puede lograr 0,1 voltios. Depende del volumen en que usted los tenga. Depende de qué tan densos está exactamente. Bien, continuemos. Este es el concepto de carga. Seguimos aquí. Antes de esto vamos a hacer una especie de paralelo entre los circuitos hidráulicos y los circuitos eléctricos. Entonces, vamos a comenzar hablando de presión, ¿sí? Porque presión es un concepto más amplio que voltaje. Como he dicho, el voltaje es un tipo de presión. Primero es la presión. La presión se mide con el barómetro, mientras que acá se mide con el voltímetro. Como ya sabemos, aquí es el barómetro y allá es el voltímetro. Y siempre es bueno recalcar lo siguiente, que las mediciones son relativas y siempre son relativas, es de quién contra quién. Entonces, vamos a suponer que aquí estamos en Bucaramanga, esta es Bucaramanga, y Bucaramanga está a 900 metros sobre el nivel del mar. Y por aquí tenemos a Barranquilla, ¿no? Barranquilla aquí al nivel sobre el mar, que claro está a 0 metros sobre el nivel del mar. Es decir, las personas que están en Barranquilla tienen toda la presión atmosférica, ¿no? Todos los kilómetros que tengamos de aire, todo ese peso está ejerciéndose sobre las personas que están en Barranquilla. En Bucaramanga tenemos menos presión atmosférica porque tenemos 900 metros menos que los barranquilleros. Y vamos a poner aquí el páramo de Berlín, aquí a una hora de Bucaramanga. El páramo de Berlín está como a 3.400, 3.500 metros de altura. Este es Berlín, ¿ya? Y claro, una persona que está aquí en Berlín está rodeado de atmósfera, pero ojo, la atmósfera en Berlín tiene 3.500 metros menos de aire, esa persona por encima. Entonces no es lo mismo el aire, la densidad del aire en el páramo de Berlín a la densidad del aire en Barranquilla o en Bucaramanga. Y entonces aquí vale la pena siempre hablar del cilindro de 40 libras. El cilindro de 40 libras lo cogen aquí en Bucaramanga y toman un barómetro. Aquí está el barómetro que tiene dos puntas. Una punta la meten dentro del cilindro y la otra viene aquí afuera. El barómetro siempre tiene una punta al aire, ¿no? ¿Qué mide el barómetro? Presión, ¿no? Es presión. Compara la densidad de la materia, dónde está más densa la materia y nos da un dato.
Por ejemplo, lo que nos diga 5 bares, ¿no? No importa, 5 bares eso es una unidad, ¿no? Podemos interpretarlo como que dentro del, dentro del cilindro de gas la materia está 5 veces más densa que afuera, en el aire, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que significa eso, ¿no? Pero vamos a suponer que nuestro cilindro de 40 libras, ¿sí? En Bucaramanga se carga eso, ¿no? A 40 libras por pulgada. Así se mide la presión. 40 libras por pulgada, eso es lo que nos bota el barómetro. Pero lo cargamos en Bucaramanga, que estamos a 900 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a suponer que alguien toma ese cilindro y lo lleva, va de viaje, aquí llega al páramo de Berlín, aquí está en el páramo de Berlín, y preocupado, no sé por qué, quiere estar seguro de que este aparato, que el gas siga todo en orden, coge el barómetro y mide, ¿cierto? Pero ojo, la punta del barómetro está aquí, de acuerdo a la densidad del aire en el páramo de Berlín, y aquí estaba de acuerdo a la densidad del aire en Bucaramanga. Es claro que la densidad del aire en Berlín es mucho más baja, porque son 3.500 metros menos, 3 kilómetros y medio de aire, ¿sí? De menos peso en esa zona. El aire ahí es como más, como decían antes, raro, ¿no? Decían es un aire raro, decían antes, ¿no? No entendían qué era lo que pasaba. Hoy en día se sabe clarito que es que Barranquilla el aire está muy comprimido, tiene toda la presión atmosférica, mientras que en el páramo de Berlín el aire se va haciendo como más liviano, más ahí uno respira y como que no agarra el mismo oxígeno, claro que no agarra el mismo oxígeno, porque el aire no está tan comprimido. Entonces, esta persona llegó, cogió y midió, y oh, sorpresa, se encontró con que no habían 40 libras, sino que habían como 55 libras por pulgada. Y él pensó, mire, nos estamos tumbando, le estamos echando más gas a ese cilindro, le estamos metiendo más gas. Pero la respuesta es, no señor, no le está metiendo más gas. El asunto fue que en Bucaramanga medimos contra la presión atmosférica en Bucaramanga. Ahora la presión atmosférica en el páramo de Berlín bajo y estamos midiendo contra la presión atmosférica en el páramo de Berlín. Luego lo normal es que usted encuentre mucho más diferencia porque el aire está menos presionado allá. Entonces probablemente el aparato le bote 55 libras por pulgada. Ahora, si este mismo cilindro, ¿sí? Nos lo llevamos a Barranquilla, por aquí está el cilindro en Barranquilla, y de nuevo nos preocupamos por medir y ponemos el barómetro y medimos contra la presión atmosférica en Barranquilla, entonces lo que va a ocurrir es que no va a medir 40, va a medir 35 libras por pulgada. Entonces alguien podría pensar, ¿le hace falta? No, no le hace falta. Lo que pasa es que le cargamos 40 en Bucaramanga y medimos contra la presión atmosférica en Bucaramanga. El gas dentro del cilindro sigue igual, es más, sigue hasta con la misma presión. Lo que pasa es que el aire afuera en Barranquilla tiene mucho más presión y el barómetro compara densidad de materia. Y claro, le va a decir, mire, 35 libras. Entonces, todo esto es para decirles que toda medición de presión, de voltaje, son relativas. ¿De quién contra quién? Es relativo, siempre. Entonces siempre está la pregunta, es contra quién estamos midiendo. No existen los voltajes absolutos, no existen las presiones absolutas. Bien, continuemos. Antes de proceder con el siguiente, bueno, procedamos aquí un momentico. Bien, vamos a suponer que tenemos un cilindro, ¿no? Este cilindro está hermético, está sellado. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero este cilindro está dotado por aquí con una motobomba. El cilindro está totalmente lleno de aceite, internamente tiene aceite. Es hermético y cuando se enciende la motobomba lo que hace es pasar aceite de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Además, este dispositivo normalmente viene dotado de un barómetro.
y el barómetro alimenta ya sus circuitos. Y viene diseñado este dispositivo, ¿sí? Para, por ejemplo, 10 atmósferas, que podemos interpretarlo así como que este dispositivo va a hacer que entre esos dos puntos aparezcan 10 atmósferas y en ese momento se va a detener. Entonces nosotros encendemos y el dispositivo comienza a hacer pasar materia de la parte superior a la parte inferior, ¿sí? Va llenando esto. Cuando eso comienza a suceder, vamos a decir que aquí tenemos presión y hay una fuerza de expulsión sobre las paredes del cilindro porque la materia se está comprimiendo y se está distribuyendo por todo ese volumen. En la parte superior tenemos lo contrario, se está generando depresión. Sí, vamos a hablar de depresión. Y la materia se está distribuyendo desde la parte más lejana aquí hacia la parte donde está pasando a la parte inferior, redistribuyéndose de acuerdo a la ausencia, ¿no? Vamos a tener depresión, vamos a decir de la parte de arriba, de esta parte vamos a decir que tiene tendencia a la implosión. La implosión es es como la explosión, pero hacia adentro, por vacío. Cuando es por vacío, las fuerzas son hacia adentro, ¿no? Porque falta materia. Al faltar materia, va a haber fuerza hacia adentro, ¿no? Y hay una tendencia a la implosión, se dice. En la parte superior, pues tenemos el caso contrario. Tenemos presión y por tanto vamos a tener una fuerza a la explosión. Bien, este dispositivo cuando se enciende, él va a trabajar y cuando mida los 10 atmósferas, que más o menos podemos interpretarlo como que la materia en la parte inferior está 10 veces más denso que en la parte superior, se va a detener y va a tratar de mantener las 10 atmósferas a como dé lugar. Bien, vamos entonces a dibujarlo por aquí. Me está quedando muy bien ese cilindro. Vamos a agregarle el resto del circuito. Aquí en esta zona ponemos un interruptor. Es una válvula. Eso es una válvula. Esta válvula solo conoce dos posiciones. Infinitos ohmios. No deja pasar absolutamente nada. Y 0 ohmios. Deja pasar, se retira totalmente. Bien. Y por aquí tenemos un R. Un R es un lugar que va a dejar pasar aceite y al dejar pasar aceite cumple, ¿no? Un trabajo, algo. Abre una puerta, una retroexcavadora, funciona, ¿sí? Y por aquí tenemos nuestra motobomba. Y vamos a suponer entonces que este interruptor, esta válvula ahorita tiene infinitos ohmios, es decir, está tapando totalmente el paso por aquí. Encendemos nuestra motobomba y él comienza a extraer aceite de un lado y la pasa al otro. Entonces por aquí vamos a tener presión, vamos a dibujar esa presión aquí con rojo. Esto se va a comprimir, la materia va a empezar a comprimirse por toda esta zona. Aquí tenemos un R es oposición, ¿cierto? Pero no es infinitos ohmios, tampoco es 0 ohmios, no es ninguno de los extremos. Luego, finalmente los electrones de es decir, no ofrece ninguna oposición al flujo de ese aceite. Ahora miremos en la parte superior. En la parte superior, entonces, lo que tenemos es vacío. Por aquí se está armando vacío. Y la materia se está distribuyendo aquí desde la zona más lejana hacia la zona donde se está pasando el aceite al otro lado. Y hay una redistribución, ¿no? En el momento en que el barómetro de nuestro aparato, aquí está el barómetro, marque 10 atmósferas, inmediatamente esta motobomba se detiene, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar dos barómetros más. Uno lo vamos a ubicar aquí, en la parte alta, a los extremos del interruptor. Aquí está el barómetro. Vamos a llamarlo barómetro 1. Y por aquí vamos a ubicar otro barómetro. Este lo vamos a llamar barómetro 2. Bien, entonces,
La materia se ha distribuido, llegó acá, se establecieron las 10 atmósferas y la motobomba se detuvo. Y entonces uno podría preguntar, bueno, ¿cuánto el barómetro 2 que nos está mostrando, teniendo en cuenta que un barómetro lo que hace es comparar densidad de materia? Entonces la pregunta es, ¿cómo está la densidad de materia aquí y cómo está en este punto? Entonces, como la materia se estaba comprimiendo aquí en esta zona y se estaba redistribuyendo, alguien podría decir, aquí está más comprimida que en este lado. Y eso podría ser cierto, claro. Pero si es así, si aquí está más comprimido, recordemos que la materia siempre va a ir donde hay más presión, donde hay menos, luego la materia se va a redistribuir y va a seguir pasando al otro lado. Y mientras haya más presión en la parte inferior, y por el hecho de que haya más presión, pues va a fluir materia hacia la parte superior. Y eso se va a detener solo cuando los dos igualen, lo cual quiere decir que si hubo flujo de materia de la parte inferior a la superior, pues se movió toda esta materia por aquí y por tanto nuestra motobomba que de pronto se había detenido volvió a arrancar porque se le cayeron los 10 atmósferas y él tiene que volver a subir estas 10 atmósferas. Entonces va a llegar un momento en que la presión en este punto, cambiamos de color aquí, la presión a la derecha del interruptor se tiene que igualar a la presión en la parte inferior de nuestro compresor, porque esto es un compresor, ¿sí? Cuando los dos igualen, cuando estos dos se igualen, en ese momento la motobomba se detiene, ¿ya? Ahora miramos en esta zona. En esta zona también hay una reubicación de la materia, pero aquí sí no hay resistencia, no hay nada, o sea, la materia se reubica aquí fácilmente. Listo, entonces nos vamos nuevamente para el barómetro 2. El barómetro 2 mide densidad de materias. Y nos preguntamos, ¿dónde es mayor la densidad? ¿Debajo del R o encima del R? Si alguien dice que abajo del R hay más, pues va a circular materia y eso va a circular hasta que se igualen, ¿cierto? Y aquí ya se igualaron. Como ya se igualaron, entonces si ya pasó tiempo suficiente, este barómetro va a marcar 0 atmósferas, ¿sí? No hay diferencia entre ellos dos. Y no la hay porque ya pasó el tiempo suficiente y ya se comprimió. Toda esta zona se comprimió hasta este punto. Y es más, ya se igualaron, estos dos están iguales en presión, ¿sí? Bien, ahora miremos el barómetro 1. Entonces, en el barómetro 1 tenemos por un lado, ya dijimos que se igualó la parte de la derecha del interruptor, se igualó con la parte inferior en presión. Y también dijimos que nadie se opone a que el vacío que se está creando en la parte superior se iguale aquí con el lado izquierdo del interruptor. Entonces, de acuerdo a eso, las presiones que tenemos en estos dos extremos están aquí, en el interruptor. Si aquí hay 10 bares, aquí también hay 10 bares, ¿ya? Listo, así está el circuito, ¿cierto? Con el barómetro 2 marcando ninguna diferencia entre estos dos extremos, con el barómetro 1 marcando toda la diferencia, 10 bares, y con el barómetro del compresor marcando 10 bares. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a suponer que nuestro cilindro o nuestro sistema, que esto es realmente un compresor, de manera instantánea, su interruptor va a pasar de infinitos ohmios a 0 ohmios. Bueno, aquí traté de hacerlo lo mejor posible. Estábamos así, estábamos con infinitos ohmios, ¿sí? Y lo vamos a pasar de manera instantánea a 0 ohmios. Aquí está el R, y por aquí tenemos el barómetro 2, que está marcando 0 atmósferas, y entre estos dos puntos tenemos el barómetro 1, que está marcando en este momento 10 atmósferas. Y por aquí tenemos nuestro compresor con su motobomba trabajando, manteniendo la presión. En la parte alta pues habrá presión, digo de presión, ¿sí? En la parte inferior aquí todo se estará, antes de que se abra, ¿sí? Antes de que se abra está todo esto presionado y tenemos depresión en la parte superior. Todo esto está bajo depresión, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que se hace esta transición de manera instantánea, se retira aquí el obstáculo, pasa a 0 ohmios, ¿no? Y esto ocurre en tiempo igual 0, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir?
Lo que va a pasar es que se va a establecer una corriente, ¿cierto? Y esa corriente va a ir donde hay más presión, donde hay menos presión. Esa corriente va a circular porque hay dos fuerzas. No hay una fuerza inferior de expulsión sacándola porque hay materia comprimida, y hay una segunda fuerza que está en la parte superior que la atrae porque falta materia. Las dos fuerzas actúan al mismo tiempo, la una empuja y la otra atrae, así, al mismo tiempo. Y se establece, claro, una corriente, llamémosla ahí. Y esa corriente vamos a suponer que esa corriente es de 20 centímetros cúbicos por segundo de aceite. Bien, se establece una corriente de 20 centímetros cúbicos por segundo de aceite. Aquí tenemos nuestro barómetro del compresor, por aquí está marcando 10 atmósferas, como se supone que debe hacerlo. Y cuando comienza a circular corriente, pues lo que va a ocurrir es que si la motobomba no se mueve, pues inmediatamente esta presión va a comenzar a caer, 9,8, 9,6 y seguirá bajando, ¿cierto? Pero como él es un dispositivo que tiene una motobomba, tiene barómetros, tiene sensores, entonces él detecta inmediatamente y lo hace en tiempo igual cero. Es increíble cómo trabaja esto de bien. En tiempo igual cero, él detecta que se están yendo 20 centímetros cúbicos por segundo y genera exactamente aquí internamente el mismo valor, 20 centímetros cúbicos por segundo, en el mismo instante de tiempo, de tal forma que su barómetro va a seguir marcando, un momentico, va a seguir marcando, de tal forma que el barómetro va a seguir marcando esto 10 atmósferas, ¿sí? Entonces, la corriente se generó, importante de entender, por dos fuerzas, una de expulsión donde hay más materia de la debida y otra de atracción porque falta materia. Al mismo tiempo se genera la corriente y nuestro aparato que está diseñado para sostener las 10 atmósferas inmediatamente hizo arrancar la motobomba y produjo en tiempo igual cero la misma cantidad, 20 centímetros cúbicos por segundo de aceite, de tal manera que la presión entre los extremos siguió en 10 atmósferas. Vamos a suponer que usted modifica R, si lo hace más pequeño, y que por tanto esta corriente se da un salto y pasa a 40 centímetros cúbicos por segundo. Inmediatamente nuestro dispositivo también da el salto y pasa a 40 centímetros cúbicos por segundo. No produce más, no produce menos aquí internamente. Si la corriente que genera internamente es mayor a la que está circulando, pues entonces la presión se nos va a ir hacia arriba. Si la corriente que genera internamente es inferior a la que está circulando, la presión se nos va a venir hacia abajo. Por eso nuestro dispositivo reacciona en tiempo igual cero y genera la misma corriente en los mismos instantes de tiempo, de tal forma que mantiene constante las 10 atmósferas a como dé lugar. Bien, supongamos entonces que ya la corriente está, usted retiró aquí, pasó a 0 ohmios y entonces este vacío de manera instantánea se ubicó aquí inmediatamente por la parte de arriba del R. Por la parte inferior, la presión, un momentico, la presión se ubica en la parte inferior, ¿sí? Del R, porque aquí está el que se opone, el que no deja circular. Entonces lo que vamos a tener ahora es que se igualó la presión de la parte superior del compresor con la parte superior de la resistencia y lo mismo se igualó la presión de la parte inferior del compresor con la parte inferior de la resistencia. Entonces lo que vamos a tener aquí es un cambio que va de los 0 bares a los 10 bares, o sea, los 10 bares, bueno, atmósferas, perdón, las atmósferas o bares, como estamos hablando aquí. Atmósferas. La atmósfera es una medida de presión, ¿sí? Las 10 atmósferas las vamos a tener en la resistencia. Cuando miramos lo que pasó con el barómetro, uno vemos que entre sus terminales nada se opone y tenemos una tubería ideal que presenta 0 ohmios por metro y como entre ellos dos nada se opone, ¿sí? Porque si hubiera algo que se opusiera, ya usted no puede decir que es la misma densidad, ya cambia, pero aquí nada se opone, luego el barómetro 1 ahorita ya no marca 10, sino que marca 0 atmósferas, ¿sí? O sea, ya la presión no está entre los extremos del interruptor porque él se retiró, ya no genera diferencia de potencial y ahora se trasladó a la resistencia que subió a 10 atmósferas. ¿Qué preguntas hay hasta esta parte? Preguntas. Preguntas.
Bien, si no hay preguntas, pasamos a nuestra siguiente presentación. Entonces, aquí ya tenemos una fuente de voltaje. ¿Qué hace una fuente de voltaje? Un dispositivo que saca electrones de la parte inferior y los pasa a la parte inferior, llenando esto de cargas negativas. Ahí se ven los menos. Y claro, dejando las cargas positivas o la ausencia de electrones en la parte superior. Aquí lo estamos mostrando. Tiene un principio de funcionamiento. A veces es químico, a veces tiene otros principios, pero siempre hay un principio que hace que se separen los electrones, generando entre estos dos una diferencia de 10 voltios. ¿Sí? Bien, el voltímetro pues es el dispositivo que se creó para medir la densidad de electrones. El barómetro se creó para medir densidad de materia. El voltímetro es un aparato particular para medir densidad de materia, pero el voltímetro está destinado exclusivamente para los electrones, ¿sí? El barómetro para todos, ¿sí? Pero en cierta forma el voltaje es una forma particular también de presión. Bien, entonces ya tenemos aquí el dispositivo, se encendió, cargó la fuente, subió a 10 voltios. Estos fenómenos no es como en los circuitos hidráulicos, aquí son instantáneos, no se miden en tiempos de conciencia humana, sino que es instantáneo, son micros, nanosegundos, donde todo ocurre. Listo, y aquí tenemos nuestro circuito donde hay un interruptor, mírenlo aquí, que en este momento tiene infinitos ohmios, o sea, está separando todo, ¿sí? Entonces, en este caso, los electrones se regaron, pasaron aquí por la tubería, es una tubería de 0 ohmios, ya dijimos, 0 ohmios por metro. Esos electrones pasan aquí a través de R y se ubican a la derecha del interruptor que tiene infinitos ohmios. De igual manera, el vacío también se riega por toda esta zona y como muestra aquí, hay 10 voltios entre los extremos del interruptor, hay 0 voltios entre los extremos de la resistencia y claro, tenemos 10 voltios aquí en la fuente, porque la fuente ya trabajó, ya produjo los electrones, ya los electrones se distribuyeron por todo este ducto hasta aquí, ya se igualó la densidad de electrones aquí con la que está en este punto, ya se igualó la densidad de electrones en la parte superior con la izquierda del interruptor, y por eso aquí decimos que hay 10 voltios, y por eso aquí decimos que hay 0 voltios. Bien. Ahora, entonces, se retira el interruptor. Mire, este interruptor que estaba con infinitos pasa a 0 ohmios. Tan pronto pasa a 0 ohmios, se genera una corriente real. Aquí estoy con corriente real de electrones que va en este sentido. Vamos a suponer que esta corriente aquí la voy a llamar I. Vamos a suponer que este I es igual a 6,24 por 10 a la 18 electrones por segundo. O lo mismo, que es decir, un columbio por segundo, o lo mismo, un amperio. Vamos a suponer que esa corriente es de un amperio. Entonces, como nuestra fuente es una fuente de tensión, aquí está la definición, fuente ideal de tensión, o voltaje es lo mismo, fuente ideal de tensión o fuente ideal de voltaje es lo mismo. Dice aquí, es un dispositivo que mantiene un voltaje constante entre sus terminales sin importar la corriente a través de ellos. Entonces, estamos en esa definición. Está circulando una corriente de un amperio. Esta corriente circula porque hay dos fuerzas actuando. Una de expulsión del menos, porque hay muchos electrones, hay de más, y una de atracción del más, porque faltan electrones. Las dos fuerzas actúan al mismo tiempo. El menos la saca y el más lo atrae. No es así, al mismo tiempo. Y se genera entonces esa corriente que está aquí, que es de un amperio. En ese mismo instante, nuestro principio se activa y lo hace en tiempo igual cero. Es muy buena esta fuente. En tiempo igual cero, él genera una corriente interna exactamente de 1 amperio. Sí, no es de 1,1 amperios, porque si es de 1,1 y si está yendo 1 amperio, pues aquí el voltaje se nos va a ir hacia arriba, 10,1, 10,2. Tampoco genera una corriente inferior. Sí, no es de 0,9 amperios, porque si fuera de 0,9 amperios, entonces se nos va a caer el voltaje aquí. No, él genera una corriente exactamente igual, del mismo valor y en los mismos instantes de tiempo, de tal forma que el voltaje permanece constante. Bien, vamos a suponer que este R lo bajan a 0 incluso, 0 ohmios. Entonces aquí queda con 0 ohmios. Pues lo que va a ocurrir es que todos los electrones van a empezar a pasar hacia el otro lado, pero nuestra fuente, que es una fuente ideal, es de ideal, es tan buena
que él genera corriente infinito. Él dice, pues, si requiero corriente infinito, pues genero infinitos amperios aquí adentro. Sí, dice, pues paso infinitos amperios, ¿sí? Pero sostengo los 10 voltios a como dé lugar, ¿cierto? Entonces, definición de fuente ideal de tensión, dispositivo capaz de sostener un voltaje constante sin importar la corriente que circule. Si necesita hacer circular infinitos amperios, hace circular infinitos amperios, teniendo en cuenta que el consumo de energía se mide como P igual a V por I. Como P es igual a V por I y es infinito, estamos hablando de un gasto de energía de infinitos vatios. Es decir, una fuente ideal de tensión es capaz de gastar infinitos vatios, pero sostiene a como dé lugar los 10 voltios. Entonces, nuestra definición así más, no tan técnica, diría, una fuente ideal de tensión sostiene a como dé lugar el voltaje que dice que va a mantener constante. Si es de 10 voltios, lo va a sostener como sea, a como dé lugar. Si tiene que producir 1 amperio, lo produce. Si tiene que producir 2 amperios, lo produce. Si tiene que producir 10 amperios, pues produce 10 amperios. Y si requiere infinitos amperios va a producir. Muchachos, preguntas hasta este momento. ¿Preguntas? Profe, Sí. como para realimentar un poquito, este dispositivo es solo como para calcular esa fuente ideal de tensión, ¿no? Como para empezar a ir por medio de presión cuántos voltios voy a querer generar o esa corriente que quiero generar, ¿sí? O me equivoco. Bueno, hay que hacer una aclaración aquí, ¿no? Este concepto de fuente ideal de tensión de voltaje es un concepto necesario, digamos, para el diseño, ¿no? Usted cuando hace cálculos y todo eso, normalmente no se detiene a pensar en la realidad, ¿no? Entonces usted para todo cálculo piensa eso, ¿no? Que la fuente que va a sostener cualquier voltaje, cualquier corriente, y claro, eso es en una primera aproximación, usted lo hace así. Y digamos nuestros cálculos, todo lo que vamos a hacer, siempre vamos a decir eso. Esto es una fuente de voltaje de 10 voltios y sostiene los 10 voltios a como dé lugar, ¿no? Entonces, para todos los cálculos, para todo lo que nosotros vayamos a hacer, va a ser así. Ya otra cosa muy diferente es cuando el ingeniero electricista va a llevar eso a la vida, a la práctica. Él ya no puede ignorar eso. Por ejemplo, él no puede ignorar el dato ese que le dan cuando, por ejemplo, va por cable, no sé, calibre, no sé, 24, ¿no? Allá tienen unos calibres y le dice, mire, esto tiene 0,3 ohmios por metro, ¿sí? Recordemos que los ingenieros electricistas trabajan con potencia. Potencia significa que el producto V por I es grande, ¿no? Ellos trabajan con generación y transporte de energía, ¿no? Por tanto, ellos trabajan con potencias grandes, a diferencia de los electrónicos que trabajan con disipaciones de potencia muy pequeñas. Entonces, para ellos este dato es importante porque si van a recorrer 10 kilómetros llevando energía a cierto lugar, ellos tienen que tener en cuenta estos detallitos y tienen que calcular todo muy bien para que funcione todo de manera correcta. Entonces, claro, nosotros vamos a trabajar en nuestros cálculos y todo lo idealizamos las resistencias, idealizamos las fuentes, todo lo idealizamos. Y para eso sirve el concepto, ¿no? Para poder aplicar métodos. Ya otra cosa muy diferente es cuando vayamos a aterrizar eso en la vida real. Bueno, muchachos, vamos a continuar. Seguimos aquí. Por aquí tenemos un circuito, tenemos una fuente de 10 voltios, ya tiene los 10 voltios, tenemos un interruptor aquí abierto, infinitos ohmios, no deja pasar nada. Tenemos un voltímetro aquí, lógico, él tiene 10 voltios, no hay corriente circulando porque aquí está abierto el circuito, no deja pasar nada. Y aquí tenemos la resistencia, sabemos bien que la presión de los electrones pasa al otro lado y entonces estos dos se igualan con el tiempo y sabemos que esto nos va a marcar aquí 0 voltios. Lo cerramos y se genera una corriente. Entonces, aquí se viene un detalle muy importante, nuevamente aquí son cuestiones de conceptos. Vamos a agrandar esto un poco para hablar aquí inmediatamente de un concepto, ¿no? Entonces, la corriente que va a circular por este circuito depende
Vamos a aplicar ley de Ohm aquí a esta resistencia. Y la ley de Ohm de delta V igual a R por I. No es V igual a R por I, no es delta V. Delta V, ¿no? ¿Y qué significa delta V? ¿No? Entonces, esta es la corriente que trazamos. Este ya es corriente convencional que va del más al menos y que será la corriente que seguiremos usando hacia el futuro. La corriente real sabemos que va del menos al más porque es de electrones, pero los científicos que trabajaron con esto y la embarraron se reunieron después para hablar de la embarrada y decidieron cometer otro error y dejaron todo tal como está y nos pusieron a hablar de corriente real y corriente convencional. Esta es la convencional que va del más al menos. Bien, listo. Le aplicamos ley de Ohm a esta resistencia. Entonces quedaría delta V igual a R por I. ¿Qué es delta V? Delta V es voltaje por donde entra la corriente. Vamos a ponerlo aquí, voltaje de entrada, mírenlo aquí arriba, por aquí entra la corriente, ¿sí? Y aquí tenemos el voltaje de salida, por aquí sale la corriente, o sea, la corriente hace esto, entra por arriba, sale por abajo. Y entonces, como delta V es igual al voltaje de entrada menos voltaje de salida, igual a R por I. De aquí debemos despejar y porque queremos saber qué corriente circula. Entonces la corriente es igual a voltaje de entrada menos voltaje de salida sobre R. Bien, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuántos voltios hay aquí en el voltaje de entrada, no? Entonces aquí se viene el detalle, ¿no? El detalle es que los multímetros, igual que los barómetros, tienen dos terminales porque el voltaje es relativo, es de quién contra quién. Aquí muestra el valor. Este es un voltímetro y él tiene una entrada que se llama común. Y tiene una entrada que normalmente es un cable rojo, que se llama B, ¿sí? Y entonces la pregunta que nos están haciendo es, oiga, ¿cuántos voltios hay aquí, no? Para calcular la corriente, ¿cuántos voltios hay en la entrada y cuántos voltios hay en salida? Entonces, si usted tiene más circuito y alguien le pregunta por eso, usted le tiene que responder, ¿dónde pongo el cable negro? ¿Dónde lo pongo? Porque toda medición de voltaje es relativa. O en otras palabras, ¿dónde pongo el cable negro? Es similar a preguntar cuál es nuestro nodo de referencia. Es lo mismo. Entonces de pronto le dicen, no, mire, el nodo de referencia es aquí, en el menos de la fuente. Desconecta el cable negro ahí. Listo. Nodo de referencia. Y le dicen, bueno, ¿y cuántos voltios hay aquí en el nodo de referencia? Entonces usted coge el cable rojo y trae y lo conecta ahí mismo porque le están pidiendo el voltaje ahí. Y el voltímetro sabemos que mide densidad de electrones y nos bota un valor. Ese valor lo podemos interpretar como que, mira, en este punto los electrones están tantas veces más densos que en el otro punto. Pero observemos, tenemos los dos cables en el mismo lugar. Y si está en el mismo lugar, ahí no hay duda, esto nos va a medir 0 voltios, porque en el mismo lugar no pueden haber dos densidades de electrones diferentes. ¿Sí? Si nos piden el voltaje de salida, nos dicen, no, mire, pues está bien ese voltaje ahí, vale eso, pero ¿qué tal si llevamos esto aquí, acá en este punto? Usted dice, no, pero no hay, entre estos dos puntos no hay resistencia, nada que se ponga que nos genere diferente voltaje. Es el mismo nodo, luego sigue marcando 0 voltios. En otras palabras, si a usted le dicen que el nodo de referencia es el menos de la fuente y le preguntan cuántos voltios hay en salida, pues usted inmediatamente dice el voltaje de salida es igual a 0 voltios, porque es nuestro nodo de referencia. Y ahora pues sí nos piden que encontremos el voltaje de entrada, entonces ahí sí usted agarra el cable rojo y se lo lleva y conecta aquí. Entonces ahí es cuando usted se da cuenta que el cable rojo lo tiene con el más de la fuente, 0 ohmios, mire, esto es puro 0 ohmios, y el cable negro lo tiene con el menos de la fuente, mire, 0 ohmios, y la fuente es de 10 voltios, pues claro que este aparato ahora sí va a marcar 10 voltios, ¿sí? Entonces usted dice, entonces el voltaje de entrada es igual a 10 voltios, pues todos sospechábamos eso, pero la idea de explicar esto es que depende de donde usted, del nodo de referencia. Y depende de dónde ponga usted el cable negro. No de referencia y cable negro del voltímetro es la misma cosa. Si usted dice, ¿cuál es el nodo de referencia? ¿Dónde voy a poner el cable negro? Y le dice, mire, póngalo aquí. Todos los demás nodos se miden contra ese sitio y usted coge el cable rojo y va midiendo todo lo demás. Bien, listo. Entonces eso es como poder ir aclarando conceptos. Ahora revisemos aquí esta tablita. Entonces, esta tabla lo que nos está diciendo es
vamos a darle diferentes valores a R, empezando con infinito, 100, 10, 1 y 0. Calculamos la corriente y calculamos el gasto de energía, que es igual P igual a V por I. Entonces, cuando R va al infinito, infinito es que usted separa estos dos cables, ¿sí? Los aísla, ¿no? Los separa, esos infinitos ohmios. Pues entonces la corriente vale 0. Aquí lo está diciendo, la corriente vale 0 porque no podrá circular corriente, ¿sí? Y si la corriente vale 0, el producto V por I nos va a dar 0 vatios. Ahora, cuando R vale 100, entonces usted reemplaza aquí 100, ¿no? Como V de entrada vale 10 voltios, aquí le va a quedar 10 sobre R. Si R vale 100, le quedaría 10 sobre 100, o sea, 0,1 amperios, ¿sí? Sería la corriente que circule cuando R valga 100 ohmios. Bien, y eso nos genera un gasto de energía de 1 vatio. Después R lo bajamos a 10, la corriente sube 1 amperio y el gasto de energía es de 10 vatios. Cuando R vale 1, la corriente sube a 10 amperios y el gasto de energía son 100 vatios. Y miremos esto, que cuando R vale 0, o sea, el corto, unir más con el menos, eso es el R igual 0 ohmios, le va a dar una corriente infinita con gasto infinito de energía. Entonces, ¿para qué se hace esta tabla? Para mostrar que cuando las resistencias son altas, ¿sí?, el gasto de energía es bajo, ¿sí? A la resistencia es alta, el gasto de energía solamente fue un vatio. Y al revés, cuando la resistencia es baja, el gasto de energía es muy alto. O en otras palabras, las fuentes de voltaje o fuentes de tensión. No les he compartido este Jamboard, vamos a compartirles el Jamboard. Listo, muchachos, ya tienen el Jamboard ya compartido. Entonces, lo que estamos concluyendo aquí es que las fuentes de voltaje o fuentes de tensión gastan menos energía, se comportan mejor, ¿sí? O gastan menos energía, lo mismo, en los circuitos de altas impedancias. Claro, recordemos que una fuente de tensión siempre va a tratar de sostener un voltaje constante y eso va a depender de la corriente que usted le saque. Si usted le saca mucha corriente, pues ella va a tener que trabajar mucho. Y si no le saca nada de corriente, pues no trabaja nada. Entonces las fuentes de voltaje o fuentes de tensión se usan en los circuitos de altas impedancias, altas resistencias, sí, que ofrezcan bastante oposición y que terminen en corrientes muy pequeñas. Entonces en esos casos las fuentes de voltaje trabajan perfecto, sin problemas y no gastan mucha energía. Preguntas hasta esta parte, preguntas. Preguntas, continúo. Entonces, sigue el concepto de fuente real de tensión o fuente real de voltaje. Entonces, este dispositivo real, ya la palabra real está aquí, mantiene un voltaje constante entre sus terminales, pero hasta para cierta corriente a través de ellos. Sí, entonces usted va a Bucacentro y le dice al señor que vende allá, mire, necesito una fuente de 5 voltios. Y el señor pues tiene muchas opciones y le dice un momentico, ¿a cuántos voltios? ¿A cuántos amperios? Entonces usted le dice, no, lo necesito a 1 amperio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que usted esta fuente se la va a llevar y la va a conectar allá en un circuito. Este es el circuito y este circuito deja pasar una corriente, ¿sí? Y supongamos que esta corriente es de 0,7 amperios. Entonces va a trabajar perfecto la fuente porque ella viene para producir 1 amperio. Entonces su fuente trabajará sin problemas, atenderá al circuito, ¿sí?, lo que tenga que hacer y mantendrá su voltaje constante sin problemas. El problema surge es cuando usted le empieza a sacar 1 amperio, ¿sí? Ojo, le está sacando ya toda la potencia. Eso es lo máximo para lo cual fue diseñado. La potencia de esta fuente es V por I, 5 por 1, 5 vatios. Bien, P, la disipación de potencia, P, que es igual a V por I, se convierte en calor, ¿sí? Y el calor sube la temperatura de los objetos. ¿Qué tanto sube la temperatura? Depende de la masa.
Entonces, para entender lo de la masa, pues vámonos al ejemplo sencillo de que usted coge un elemento de acero, un alfiler de acero, lo lleva a la estufa de su casa, la pone al fuego y efectivamente usted lo ve al rojo vivo, usted ve que hay 1000 grados centígrados o algo cercano, ¿no? Pero usted agarra un yunque que también es de acero, pero quién sabe cuántos kilos tenga de eso, 40 kilos, y va y lo pone en la estufa de la casa y le mete toda la candela, nunca va a lograr esto. Y el asunto es la masa. Se requiere mucho más energía para que esa masa llegue a los 1000 grados centígrados. Entonces, disipación de potencia tiene mucho que ver con masa. Como los ingenieros electricistas trabajan con mucha corriente y muchos voltajes, casi todos los aparatos de ellos son grandes, son gigantescos. Y como los electrónicos trabajan con corrientes muy pequeñitas, pues todo lo de los electrónicos es pequeñito, son masas pequeñas que fácilmente, que nunca se calientan debido a la baja corriente. Bien, entonces retornamos a nuestro ejemplo. Aquí usted tiene trabajando su fuente a su máxima potencia. No es bueno porque lo que va a ocurrir es que se le van a empezar a recalentar por acá el regulador, el puente y otros elementos que están por dentro de la fuente se van a empezar a calentar. Si usted lo que necesita es una fuente, o sea, si usted lo que tiene es un circuito de 1 amperio, que requiere 1 amperio, pues le toca que le diga al señor de Bucaracentro que su fuente necesita una fuente de 5 voltios a 2 amperios. Eso es una fuente más pesadita, usted va a sentir el peso más grande y claro, cuesta más platica. Entonces, esta es la fuente real. Es una fuente que le sostiene los 5 voltios hasta para 2 amperios. Después de eso, el fabricante le dice, no, aquí ya no, aquí ya no le sostenemos ese voltaje. Sí, preguntas hasta esta parte. ¿Preguntas? No hay preguntas, sigamos. Bien, no se los olvide, muchachos, si alguno tiene una pregunta, interrumpir, ¿no? Hablar, interrumpir. Encender el micrófono porque cuando uno está exponiendo aquí es difícil, ¿no? Es difícil estar pendiente de todas las cosas. Por ejemplo, aquí se me iba a morir la sesión y ya la reactivé. Bien, voy a continuar entonces con la fuente ideal de corriente. ¿Sí? Con lo de la fuente anterior que mencionó, ¿esas son especiales como para soportar esas temperaturas? ¿Cómo? O sea, es como muy específica para este circuito, ¿no? Para soportar esa temperatura. Bueno, cuando uno, por ejemplo, para los laboratorios casi siempre se usan fuentes así, ¿no? Para los laboratorios de los electrónicos, casi todos tienen su fuente de 5 voltios, 1 amperio, algunos tienen a 2 amperios, ¿no? Y porque realmente en los laboratorios de electrónica muy rara vez se va a consumir esto. Por eso la mayoría están aquí, en 1 amperio. Normalmente los circuitos electrónicos disipan muy poco, ¿no? Todos son circuitos de altas impedancias y las corrientes son mínimas en la electrónica, son miliamperios, incluso hay microamperios, ¿no? Entonces, pues la fuente depende, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan los cargadores de qué voltaje son, siempre esos dispositivos siempre tienen ese dato, ¿no? Aquí tengo uno. Y ellos siempre traen 2 datos y le dicen a usted qué voltaje y cuánta corriente de salida, ¿no? Por aquí, pero es una eléctrica pequeñita, no la alcanzo a ver. Lamentablemente no la alcanzo a ver. Esto de la presbicia es un problema. Pero el asunto es que todos estos dispositivos siempre le dicen a usted voltaje de salida. Bueno, le dicen voltaje de entrada, 110 voltios, corriente alterna, voltaje de salida. Le dicen, por ejemplo, 5 voltios, 1 amperio. Sí, por ejemplo, este cargador. Pero esto no es de 5 voltios de salida. Lo que pasa es que no alcanzo a leer, pero ahí lo dice. Aquí casi que lo veo. Salida, si es de 5 voltios, 2 amperios, ¿no? Algo así dice aquí. Eso es poderoso, 2 amperios. Este es el cargador de un celular. Bueno, continuamos, muchachos. Vamos aquí entonces. Pasemos a la fuente ideal de corriente. Y nuestro ejemplo es por aquí el corazón. Vamos a usar nuestro sistema hidráulico, corazón. Entonces, ¿qué hace el corazón? Pues realmente el corazón es un dispositivo que agarra una cantidad de sangre aquí. Realmente lo que hace es primero enviar a los pulmones, aquí están los pulmones, luego la agarra a los pulmones, la trae aquí y la expulsa por las arterias, ¿no? Todo el tiempo.
Entonces, el corazón, por ejemplo, produce, pongamos, ¿no? 20 centímetros cúbicos por segundo pues, de sangre. Hace circular todo el tiempo, supongamos, en un estado de quietud, ¿no? Usted quieto, sin hacer ejercicio, su corazón debe trabajar constante. Y mantener 20 centímetros cúbicos por segundo de sangre circulando por su sistema hidráulico, ¿no? Bien, a usted le miden la presión, ¿no? Y la presión se la miden aquí en las arterias con un aparatico que para mí no es muy claro, pero bueno, ahí lo ubican aquí. Y ese aparatico le dice a usted dos cosas, 120/80, ¿no? No sé qué unidades sean esas, pero lo importante es que 120 es cuando el corazón sube, palpita y luego viene una caída que llega a su mínimo antes de que nuevamente el corazón vuelva y suba y otra vez cae así, ¿no? De este punto aquí arriba es 120, no sé qué unidades sean, pero es el máximo de presión. Este punto aquí abajo es 80, ¿sí? Y le dicen a usted, mire, mientras usted esté ahí, ¿sí? 120/80, usted está perfecto. Y le dicen, ¿quiere mantener eso bien? Pues practique el deporte, no lo haga los fines de semana, porque eso no es bueno, hágalo, bueno, no tanto que sea bueno el fin de semana, no, sino que hágalo 3, 4 veces por semana y manténgase un ritmo por allá por 1 hora. Todos los días haga eso para que el corazón se le fortalezca, ¿no? Y para que además queme una cosa que tendemos a tener aquí, agregarle aquí impedancia al asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Ustedes son muy amigos, ¿no? De esto. Les gustan mucho las hamburguesas, ¿no? Aquí están hamburguesas, papita frita. Uy, les encanta a ustedes las salsitas y la tártara y todas esas cosas. Ustedes comen y consumen, que la mía, ya no quieren carne, quieren esta otra cosa que no se sabe qué es, ¿no? Y entonces esto lo que está generando es grasa por allá en las arterias, en todos lados, y eso es oposición al flujo de la corriente. Pero nuestro corazón debe hacer circular en ese estado estable 20 centímetros cúbicos por segundo, ¿sí? Nuestro corazón. Entonces él expulsa, pero mire lo que está pasando, se está incrementando el R, con lo cual aquí se está armando una presión superior a la que debe haber. Y supongamos que usted sigue con sus hamburguesas. Entonces esta presión se sigue subiendo porque el corazón dice pasa o pasa y el corazón es un músculo muy fuerte, dicen los médicos. Tan fuerte que él hace circular eso, ¿sí? Bien, entonces cuando usted va al médico, ojalá a tiempo, después de comerse muchas hamburguesas, y le miden aquí, le dicen, uy, usted está en 140/100, y esto ya es grave, ¿no? ¿Por qué es grave esto de la presión alta? Porque es que los riñones, que son los que limpian la sangre, están diseñados para esto. Ellos tienen unas membranas y unas cosas y reciben la sangre con esa presión. Cuando la sangre entra con esta presión, se dañan las membranas, se rompe todo. Y si eso dura mucho tiempo, y desafortunadamente usted no se da cuenta, lo que va a ocurrir es que se nos daña el primer riñón y el otro seguro ya tiene daño, ¿sí? Pero si usted sigue consumiendo, dice, no, qué cuento, no quiero comprarme esa bicicleta, no quiero hacer ejercicio, pero sí quiero comer hamburguesas, pues esto va a seguir incrementándose y el corazón es tan bueno que en algún momento haciendo fuerza para sacar esta sangre, pues mire, vamos a dibujarlo aquí, ¿no? Con unos vectores así. Estos vectores son sangre, ¿no? Se rompe el corazón, se rompe el músculo y sale sangre, ¿sí? Y claro, ustedes lo recogen, dicen que duele, lo llevan y dicen es un ataque al corazón y allá lo reaniman, entran, le abren a usted allá el esternón y lo cogen con una aguja, hilo y le cosen, así textual, ¿no? Lo cosen. Ahí quedaron como se cosió allá, ¿no? Y le dicen, estimado, usted tiene ya este primer paro cardíaco, muchos no soportan el segundo y nadie soporta el tercero, solo contadas excepciones, ¿no? Y claro, si usted no hace caso y le dicen, deje las hamburguesas, deje las papas fritas, deje las gaseosas, pues tarde o temprano nuevamente va a ocurrir otro roto en otro lado, quizás en el mismo, por acá de otra forma. Y claro, otra cosilla, ¿no? Otra cosilla, vamos a imagínense en esta aguja entrando ya
Usted con todo allá destapado y lo están cociendo, miren, lo están cociendo. Y lo cocieron, sí, textual, es cocido, ¿no? Y ya otra vez lo ponen a funcionar, ¿no? Y dicen, listo, sí señor, pero mire, le muestran esto. Y entonces probablemente usted después de eso desista de las hamburguesas, de las papas fritas, de las salsas, y se vaya, por ejemplo, a los vegetales. Entonces usted dice vegetales, ¿qué más? Y se compra la bicicleta, ya ahora sí decidió, no, la bicicleta, sin ella no puedo, y sale a pedalear todos los días y cambia su modo de vida. Entonces, muchachos, la invitación es a dejar tanta hamburguesa y más bien a hacer ejercicio y a comer vegetales. Fuente ideal de corriente, dispositivo que mantiene una corriente constante a través de sus terminales sin importar el voltaje que se genere entre ellos, sin importar esta diferencia que se va a generar entre estos dos, pasa o pasa. Y si este R se incrementa, pues le hago más fuerza y se sube aquí el voltaje entre estos dos extremos hasta que, claro, llega el esperado infarto cardíaco. Nuevamente, ahora nos vamos aquí está la definición, corriente constante a través de esos terminales sin importar el delta B entre estos dos. ¿Listo? Entonces observemos este circuito que tiene, que por aquí circula una corriente y vamos a ponerle R igual a 0. Cuando R vale igual a 0, si R vale 0, mire, como R vale 0, el delta B nos da 0, el gasto de energía nos da 0. Si R vale 1, el delta B ya subió a 10 voltios, ¿sí? Imagínense, si valía 0 ohmios, ya paso libre, no había nada, pero cuando R vale 1, un ohmio, ya tenemos 10 voltios entre estos dos y ya se gastan 100 vatios. Y si R pasa 10, ya tenemos 100 voltios, 1000 vatios, y cuando R sea infinito, tenemos infinitos voltios, infinitos vatios. Esta tablita es para mostrar que las fuentes de corriente, en general, se comportan mejor o gastan menos energía, ¿sí? Gastan menos en los circuitos de bajas impedancias, claro, porque una fuente de corriente quiere mantener constante una corriente. La mejor opción para él es que las resistencias sean bajas porque menos esfuerzo tiene que hacer, menos energía gasta. Entonces, las fuentes de corriente gastan menos energía en los circuitos de bajas impedancias, mientras que las fuentes de voltaje gastan menos energía en los circuitos de altas impedancias. O sea que se usan fuentes de tensión en altas impedancias y se usan fuentes de corriente en bajas impedancias, es lo que quiere decir eso. Y por aquí tenemos fuente real de corriente. Entonces, es un dispositivo que mantiene una corriente constante a través de sus terminales hasta para cierto delta B, ¿sí? Entonces, usted va allá y dice, necesito aquí una fuente de 5 amperios y le dicen, bueno, ¿y el otro dato cuál es? No, 10 voltios. O sea que si usted va y lo conecta a una resistencia, cambiemos de color, lo conecta, lo cambié, aquí, conecta aquí, circula una corriente, la corriente es de 5 amperios, sí o sí, 5 amperios a como el lugar, pero el delta B sí, entre estos dos, va a cambiar. Entonces, si usted va y lo conecta y aquí hay 8 voltios, ¿sí? Entre estos dos se genera 8 voltios, y tranquilo, mire, su fuente está 10 voltios, le trabaja. Sí, entonces ahí está perfecto, pero si este delta B usted lo hace subir a 10 voltios, ojo, le está sacando la máxima potencia a su fuente, que es de B por I, 50 vatios. ¿Sí ve? 50 vatios ya calienta, ¿no? 50 vatios, me recuerdan los bombillos de 100 vatios, cómo se calentaban. Aquí estamos hablando de 50 vatios. Entonces, si usted ya lo tiene trabajando así, se está recalentando. Y peor aún, si esto sube y pasa a 12 voltios, ahí sí el asunto se pone grave porque algo se va a quemar, algo va a pasar, ¿cierto? Los ingenieros electricistas no hablan así. Ellos no dicen una fuente de 5 amperios a 10 voltios. No, ellos hablan es con el vatiaje. Ellos dicen 5 amperios a 50 vatios. Son formas de hablar. ¿Preguntas hasta esta parte, muchachos? No, claro, profe. Tenemos un último quiz para aquellos que no alcanzaron a estar, tuvieron problemas.
un último quiz, lo vamos a habilitar. Todos están allá conectados, tienen la sesión abierta, ¿sí? Conectados, con sesión abierta y todo. Muchachos, si nadie dice nada, no está habilitado. Sí, profe, sí. No corran, no corran. Yo espero que alguien abra el micrófono y diga algo. Ahora el problema con el chat es que uno no siempre lo puede ver al mismo tiempo. Si alguien me habla por el chat, por aquí ya la acabé de poner. Pero muchachos, entiendo que todos están en línea, todos están con sesión, están listos y vamos a responder, creo que son 2 preguntas, ¿cierto? Sí, se van a responder 2 preguntas. Entonces vamos a habilitar esto por cuántos minutos. Vamos a dar ¿qué? Vamos a dar 4 minutos para responder esta pregunta. De aquí para abajo todos son preguntas en estas actividades. Sí, claro, claro, precisamente estamos esperando. De aquí para abajo empiezan a aparecer las preguntas a verdadero o falso, porque la mayoría van a ser a verdadero o falso. Y de lo que van a tratar de esas preguntas es de lo que yo estoy hablando, de lo que acabé de hablar, muchachos. O sea, la idea es premiar a aquel que hace el deporte, no quedarse dormido, que se mantiene en línea, que lucha y con un tinto, que se le están cerrando los ojos, pero él coge un palillo y se pone en los ojos y se mantiene despierto escuchándome, porque debe ser bien difícil. Al menos yo aquí estoy hablando, pero incluso hablando les cuento que he cabeceado aquí en clases, hablando. Me ha tocado moverme así un poco y rápido pedir un tinto, mejor dicho, con toda la urgencia. Ahora me imagino ustedes allá en su casa, escuchando todo el tiempo y un tanto dormidos. Todavía no está habilitado, yo les aviso, no, ustedes lo pueden ver porque les estoy compartiendo y ahí tengo abierta mi ventana donde va a quedar claro cuando yo habilite ese quiz. Bueno, muchachos, mientras tanto yo tomo un tinto. Si ustedes miran mi pantalla, por aquí mantengo ¿cómo es? Una copia ya del aula de clase. Aquí sale la ventanita esa de que se va a cumplir el tiempo de su sesión. Por eso la dejo aquí para que me salga y decirle continuar y no perder la sesión, porque uno de los puntos críticos de Cormorán, de cualquier servidor, es cuando usted se sesiona, porque es cuando se le comprueban muchas cosas. Si entran 30, 40 al mismo tiempo a sesionarse y si Cormorán Profe, yo ya ingresé. las alas recortadas, pues va a ser grave, ¿no? Bueno, muchachos, tienen 4 minutos para responder 2 preguntas. Ya les digo cuándo arrancó. Ya arrancó, les queda 3:59. Por favor, proceder a responder. Con esto terminamos la clase, ¿cierto? Sin embargo, pues voy a esperar aquí a que finalicen por si alguien quiere preguntar algo. Profe, a mí no me sale, qué pena. Sí, mire, están entrando muchos, parece que no es su compañero. Esto es cuando Cormorán se cuelga, le pasan estas cosas. Seguro habían varios restableciendo la sesión por allá. Sí, pero podemos entrar al aula. Ya se recuperó, mire. Aquí está entrando a quizzes. Ya se recuperó. Ahí vuelvan con calma. No se esperen, después de que Internet es sensible a la angustia. Si usted se angustia mucho, él menos le trabaja. Ya está ahí. ¿Les quedan cuánto? Ya les digo que les queda 2 minutos 52. Son 2 preguntas nomás. Una es la verdadera o falso, otra es de selección. Pueden consultar el Jamboard. Es más, no me ofendo si me llegaran a contar que no, que es que los del grupo tal, fulanito y fulanito trabajan juntos. Pues sí, para eso son los equipos de clase, aunque se haga individual, cada uno tiene que responder, ¿cierto? Y si alguien le consulta a alguien, yo no veo ningún problema. Lo que sí yo les recomiendo a ustedes allá es que si usted siempre es el que pasa los datos y el otro nunca le ayuda, eso no tiene sentido. Mejor trabaje solo. Ahora, lo que nunca recomiendo es que el grupo sea grande a 5, porque ya no sirve. Cuando ya son 5, ya usted pide una colaboración, es un desorden. Eso de los grupos así de trabajo en equipo aquí son máximo de 3, ¿no? 2 o 3.
Y no me ofende que me digan que los quizzes están respondiendo. Bueno, estas actividades son para la gente que está escuchando. Es para la gente que mantiene ahí en línea, ¿cierto? Es para ellos. Para el que está ahí despierto y que saque 5, yo no le veo, no me duele que saquen 5 ahí en eso, porque esa es además es la idea. Si está ahí escuchando todo esto, es apenas justo que saque 5. Profe, no me dejó ingresar al aula. No sé, está como raro el internet. Pero ya está corriendo el tiempo. Bueno, muchachos, vamos a dar 2 minutos más. Se acaba esto y volvemos a abrirlo por 2 minutos. Pero de todas formas, los que están trabajando, sigan trabajando porque les queda exactamente 1 minuto. Cuando se acabe este minuto, damos 2 minutos para que ingresen quien tuvo algún problema. Bien, por ahora pues está Cristian, Luis Antonio Astro y Edinson Gutiérrez, son los que no han respondido nada o probablemente no están en la clase. Todos los demás llevan al menos una pregunta. Según estoy mirando, les queda 30 segundos, pero vamos a dar 2 minutos más. Son 2 preguntas nomás, muchachos. Una verdadero o falso y la otra tiene selección múltiple respuesta. Pueden consultar el Jamboard, pueden venir, les recomiendo el grupo de trabajo, ¿no? Más grande, más eso es un desorden. Y solo trabaje con quien le aporta a usted, si no le aporta, mejor trabaje solo. ¿Cuánto queda? Ya se va a acabar el tiempo, pero vamos a dar 2 minutos más. Todavía hay algunos estudiantes que tienen una sola pregunta respondida y otros que están en 0 y creo que se acabó el tiempo. Por ahora se acabó el tiempo, ¿no? No se preocupen que vamos a dar 2 minutos más. Primero miramos a ver si se justifica, si parece que sí, vamos a dar 2 minutos más. Hay un estudiante que respondió una pregunta. José Andrés Carreño, le vamos a habilitar por 2 minutos más. Pero todavía no, los que ya respondieron, pues no hay necesidad, ¿no? No hay necesidad. 2 minutos, guardar, ya le doy el dato. Listo, muchachos, ya hay 2 minutos más para responder ese quiz. Hay 2 muchachos, hay 3 que no han respondido nada. Edison Gutiérrez, que tiene 0. A Luis Antonio, que tiene 0. Y Cristian Tristancho, que tiene 0. 0 preguntas. Les queda minuto 20 para responder. Muchachos, 50 segundos para terminar. 50 segundos. Por aquí veo que ya casi todos finalizaron. Solamente queda José Andrés Carreño y Luis Antonio Astro, ¿no? Todos los demás ya respondieron según esto. 30 segundos para finalizar. Me imagino que Luis Antonio no está. Bueno, Luis Antonio terminará de responder y ahora pues hablo con los demás. Ya se va a abrir otro. Bueno, ya miraron lo de la fecha, ¿no? Hay 4 talleres abiertos, 2 están por semanas. Sí, creo que ya lo aclaramos, ¿cierto? Hay un taller, miremos, lo voy a compartirles nuevamente para que ustedes miren. Normalmente los talleres se van a abrir, los de lectura, los viernes, ¿cierto? Y esos talleres van a ir hasta un día antes de la clase. Por ejemplo, este taller 1, que dice T1, va a ser el 13 de abril, tengan en cuenta esa fecha.
Y el otro taller, que es de lectura de circuitos RC, va hasta el 15 de abril. Aquí está. ¿Sí? Y hay unos talleres que son de ejercicios. Observemos, son 8 preguntas, ¿cierto? Esos sí van hasta la semana 2. Y este de circuitos RC también ejercicios también van hasta la semana 2. Y aquí dice que es la semana 2, dice la 1. Dice la 1 va hasta el sábado 10 de abril. Luego la semana 2 va hasta el sábado 17 de abril, o sea que tienen todavía la siguiente semana para responder los ejercicios. Preguntas, los escucho muchachos, a ustedes los escucho. Los escucho, dudas, preguntas. Alguien que pregunte, alguien que abra el micrófono. Para mí es importante que ustedes abran el micrófono. No hay que pedir permiso, levantar la mano. Uno no está pendiente de esa pantalla de levantar la mano, pero cuando la duda surja, no queda de otro remedio que abrir el micrófono. Preguntas, preguntas. Profe, Sí. ¿en los talleres hay alguna cosa para anexar? No, 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 no hay. No hay nada que anexar. Si es archivo o algo así, no. Es simplemente responder las preguntas. Vale, ¿Sí? profe. Y es en grupo, ¿no? Giselle, dice es en grupo. O sea, el que responde, responde por los 3 del grupo. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, en los quizzes es individual. Otra cosa. Sí, sí, en los grupos que se armaron. Correcto, pero se puede intentar responder también, que el sistema le va a decir, esa pregunta ya fue respondida y lo pone usted en la pregunta siguiente. Cualquiera de los dos. El primero que responda, eso es, ¿no? El primero que responda, esa es la respuesta. Al otro ya le dice que esa pregunta ya fue respondida y le muestra la siguiente pregunta. Ahora, si ya se respondieron todas, le va a salir la nota, ¿sí? Y cuando se acabe la semana, cuando el taller, o sea, después de la semana 2, o cuando pase la fecha, si está por fecha, al otro día usted puede ver las respuestas correctas. ¿Sí? ¿Qué respondió usted y qué era lo correcto? Ahora, ver las respuestas correctas, eso solo dura como una semana, ¿no? Después de una semana que usted pueda ver las dos cosas, entonces se cierra eso. Pero en todo caso, si usted tiene algo que preguntar, alguna duda, pues no hay problema. Para eso podemos usar estos minutos de finales de clase o para eso están los mensajes. Usted me comenta por allá y si usted lo que quiere es ver sus evaluaciones, pues nos ponemos de acuerdo para encontrarnos por Zoom, por ejemplo, o Meet y compartimos y yo les muestro de dónde salió la nota y todo, ¿listo? No se les olvide emplear la comunicación. Los profesores necesitamos realimentación porque tenemos muy poquita realimentación en este momento y ustedes pues pueden dar esa realimentación. Bueno muchachos, yo creo que ya es hora de irnos a almorzar, ya es hora de almuerzo, ya es hora de juguito, de carne con sopita y todo, seguro ya la tienen lista porque como todos estamos en la casa. Si nadie dice nada, finalizamos. Bueno, hasta luego. Listo, profe, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.